Listo. Ya, ok. Entonces, a ver, vamos a ver qué cosa es el perímetro. Obviamente estamos hablando de un triángulo, ¿no es cierto? Entonces, en el perímetro solamente hay que tener mucho cuidado con la nomenclatura. ¿Qué cosa es la nomenclatura? Los nombres, las letras, ¿no es cierto? Entonces, digamos que tengo un triángulo cualquiera así. Ya está. ¿Qué cosa dijimos? Dijimos que los vértices se les coloca letra mayúscula y dijimos que a los lados no es obligatorio, pero se acostumbra a ponerle la misma letra al lado opuesto, pero en minúscula, ¿no? Entonces sería A minúscula, esto sería B minúscula y la de acá sería C minúscula. ¿De acuerdo? Eso ya lo sabemos. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es el perímetro? El perímetro, yo le pongo la letra P mayúscula, ¿ya? Le pongo la letra P mayúscula y esto va a ser simplemente la suma de los lados. ¿Ya? ¿Por qué estoy hablando de esto? Un segundito. Listo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Del nombre. Porque en muchos libros, en mucha de la teoría, algunos profesores también, no le ponen la letra P mayúscula. ¿Ya? Le ponen le ponen la letra minúscula pero con el número 2. Es decir, para ellos el perímetro es igual a A más B más C, pero lo colocan como 2P minúscula. 2P minúscula. Lo van a encontrar así. ¿Hay alguna diferencia? No. La única diferencia es el nombre. Pero alguien dirá, pero ¿y para qué ponen 2? ¿No? O sea, ¿qué sentido tiene poner 2? Ya, muy bien. Esto de acá, ahorita lo voy a explicar. Esto de acá, cualquiera de estos dos, es el perímetro. Perímetro. ¿Ya? Resulta que en geometría hay algunas fórmulas, y en trigonometría también, más en trigonometría, hay algunas formas que utilizan las fórmulas que utilizan el semiperímetro. ¿Ya? Hay algunas fórmulas donde aparece el semiperímetro. ¿Qué cosa es el semiperímetro? Pues la mitad del perímetro. Pues. Por eso es de que le ponen 2. Porque para hallar el semiperímetro lo único que hacen es pasar este 2 a dividir y les queda así. P minúscula igual a más B más C entre 2. El semiperímetro. ¿No? Este de acá viene a ser el semiperímetro. ¿No? El semiperímetro. Ya está. Semiperímetro. No se preocupen que no vamos a ver el día de hoy el semiperímetro. ¿Ya? Solamente acuérdense que el perímetro, como ustedes ya lo saben, es la suma de los tres lados A más B más C. ¿De acuerdo? Nada más. Eso es todo lo del perímetro. Nada más, no hay otra cosa. Muy bien, entonces entremos al área. ¿Ya? Entremos al área. Y para hacer el área, primero, aunque no tiene, aparentemente no tiene nada que ver con el área, primero vamos a ver qué cosa es el teorema de Pitágoras, que ustedes también ya lo saben. Entonces ponemos acá. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo estás? Teorema de Pitágoras. Ya, ok. Teorema de Pitágoras. Listo. El teorema de Pitágoras. Ya saben ustedes, ¿no? Que me imagino que les deben haber explicado qué cosa es el teorema de Pitágoras, quién fue Pitágoras, ¿no es cierto? Pitágoras, en ese tiempo, la verdad, miren, en ese tiempo, la mayoría de las universidades que había muy pocas, ¿no? Primero, no eran en sí universidades, ¿no? Pero todo el mundo quería ser astrónomo. Todo el mundo quería estudiar la astronomía, en fin. No estoy hablando de la astrología, por si acaso, estoy hablando de la astronomía. ¿No? Entonces, pero obviamente para hacer eso tenían que ser matemáticos, ¿no? Y todos eran matemáticos, físicos, astrónomos, en fin, eran un poco de todo. Y obviamente había gente muy inteligente. Entonces aparece Pitágoras, ¿no es cierto? Y estudia lo que es el triángulo rectángulo.
¿no? Él estudia al triángulo rectángulo. Entonces, él solamente nos habla del triángulo rectángulo, ¿no? Triángulo rectángulo. Y a este triángulo en especial se le empieza a dar nombres, a cada lado se le da un nombre, y eso tenemos que acordarlo bien, ¿no? Entonces, primero, este es el triángulo de 90 grados, el ángulo de 90 grados, a este lado le vamos a poner A, B y C. Entonces, al lado C, ustedes ya saben cómo se llama, ¿no es cierto? Se le da el nombre de hipotenusa. ¿De acuerdo? Hipotenusa. Los otros dos lados, ¿cómo se llaman? Se llaman catetos. Solamente cateto. Pero ¿cuál es cuál? No importa. Son catetos. ¿De acuerdo? Este es el cateto 1, cateto 2. No importa. Cateto. Entonces este será un cateto. A ver. Cateto. ¿De acuerdo? Y este de acá también es un cateto. Son los lados que componen al ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces la intersección de los dos catetos es el ángulo de 90 grados, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa hizo Pitágoras? Demostró a través de unos cuadrados, figura geométrica, un cuadrado, ¿no es cierto?, que encajándolos exactamente los vértices de los cuadrados, se formaba un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo dibujo por aquí un cuadrado, por acá otro cuadrado y por acá otro cuadrado, la figura formada por juntando los vértices de esos tres cuadrados era un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa dijo él? Muy bien, si yo sumo los lados, los catetos al cuadrado, eso debe ser igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el teorema de Pitágoras. Este de acá es el teorema de Pitágoras. Vuelvo a insistir, ¿no? No estoy colocando una fórmula, sino que hay que demostrarla. Entonces, como les dije hace un ratito, lo que hizo Pitágoras fue juntar cuadrados, ¿no? Cuadrados, un cuadrado por acá, otro cuadrado chiquito por acá, otro cuadrado más grande por acá, y al juntarlos, ¿no? La figura que se generaba en el centro era un triángulo rectángulo. Entonces, por esa razón es de que él dice, los cuadrados de los catetos, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿para qué cosa nos sirve esto? Esto sirve exclusivamente para los triángulos rectángulos, ¿ya? Pero cuando ya veamos la parte de trigonometría, vamos a ver que este teorema de Pitágoras se puede utilizar para cualquier triángulo. Y ahí es donde vamos a utilizar el semiperímetro. Todavía no. ¿Ya? Todavía no. ¿Ya? Entonces, ahí es donde vamos a utilizar el semiperímetro. Vamos a utilizar los ángulos. Nosotros ya dijimos de que este ángulo es alfa, este ángulo es beta. La suma de esos dos ángulos es 90 grados, ¿no es cierto? Porque al sumarle de acá me debe dar obligatoriamente 180 grados. Muy bien, entonces como ya tenemos ya qué cosa es el teorema de Pitágoras, ya tenemos ya lo que cosa es el perímetro, lo único que nos falta definir ahora qué cosa es el área, nada más. Ya, por favor, cópienlo, no, si ya lo tienen, bueno, para poder borrar y empezar con el área, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Muy bien. ¿Ya puedo borrar? Sí, profesor. Ok, borramos. Bien. Entonces, a ver, voy a empezar lo del área, de una vez ponemos área, pero voy a empezar con el rectángulo, ¿ya? Alguien dirá, pero ¿qué tiene que ver el rectángulo si estamos hablando de triángulo? Pues tiene mucho que ver, ¿ya? Tiene mucho que ver. Bien,
Voy a trazar, vamos a dibujar primero un rectángulo, ¿ya? Entonces dibujamos un rectángulo por acá, algo así, lo pinto más. Ya está. Muy bien, entonces un rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, si sabemos que es un rectángulo, significa que este es 90 grados, este es 90 grados, 90 grados y 90 grados, ¿ya? Y quiero hallar el área. ¿Qué cosa es el área en un rectángulo? ¿Cómo demostramos el área de un rectángulo? Bueno, nosotros sabemos que es primero que esta base mide como B, y la de arriba también mide como B, este lado mide como A, por lo tanto este lado también mide como A. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es el área? Empecemos por ahí. ¿Qué cosa es un área? El área es medir, ¿no? Mediante una unidad de medida, ¿no es cierto? Mediante un modelo de medida, el espacio que ocupa una región geométrica. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo quiero, no voy a valorar esta figura, cuando yo quiero hallar un área, lo que hago es lo siguiente, ¿no? Digamos algo así. Lo que hago es, primero busco una unidad de medida, que como todos ya sabemos es el metro, porque nosotros usamos el metro, ¿no es cierto? Y lo que hago es lo que quiero es averiguar cuántos metros cuadrados, o sea, yo agarro un cuadrado cuyo lado sea un metro, cuántos metros cuadrados encajan en esta área, para poder medir el área. Entonces, ¿qué hago? Divido, ¿no es cierto? Un metro, un metro, un metro, un metro, un metro y un metro. Ok. Pero eso es solamente la base, ¿no es cierto? He dividido la base en pedazos. Entonces yo puedo decir, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 metros. Pero un metro es una unidad lineal. No es una superficie. Yo quiero saber cuántos metros cuadrados encajan en todo. Entonces, ¿qué hago? Pues divido también así. Divido un metro, un metro, un metro. De tal modo que acá tengo 4 metros y acá tengo 7 metros. Entonces, ¿el área qué cosa es? Exactamente con una medida determinada, que es el metro cuadrado. ¿Cuántos metros cuadrados hay acá? Entonces simplemente contamos, ¿no? 7, 7, 7, 7, 7 por 4, 28. Hay 28 metros cuadrados. ¿Sí o no? Entonces resulta que el área se halla multiplicando base por altura en un rectángulo. Ya está. O sea, es una demostración lógica, ¿no es cierto? Entonces diré, el área de este rectángulo simplemente es base por altura. Base por altura. Y con eso hay el área. Muy bien. Ok. Pero yo no quiero el área de un rectángulo, porque estamos estudiando el triángulo. Entonces, ¿qué cosa hago? Lo que hago es colocar dentro del rectángulo un triángulo. Pero para eso tengo que saber cómo hacer para poder hallar un área conocida. Entonces, ¿qué hago? Como ya sé Pitágoras, ¿no es cierto? Y ya sé que el rectángulo, todos sus ángulos son de 90 grados, pues entonces lo único que hago es agarrar y trazar una diagonal. ¿Ven? Una diagonal. Muy bien. Entonces, yo debo hallar el área de este triángulo que se ha formado aquí o de esto otro. O sea, ya sé que, pero es obvio que va a ser la mitad. Sí, ok, es obvio, pero hay que demostrarlo. Hay que demostrar que eso obvio, ¿no?, me da esa fórmula que nos han dicho. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa digo? Primero debo demostrar que estos dos triángulos son iguales. Fácil, ¿no es cierto? Ángulo 90 grados, ángulo 90 grados. Este lado A es igual a este lado A. Este lado B es igual a este lado B. Y esta hipotenusa, esa diagonal, es compartida por ambos triángulos. Es decir, estos dos triángulos tienen sus tres lados exactamente igual
y también este ángulo es igual a este otro ángulo. Si tengo los tres lados iguales, ¿no es cierto? Este lado B igual a este B, este A igual a este A, y este ángulo de acá es igual, puedo afirmar que esos dos triángulos son iguales. Profesor, pero ¿y qué pasa con los otros dos ángulos? Ok, si yo le pongo aquí alfa, ¿no es cierto? Si yo le pongo alfa, este de acá será beta, ¿de acuerdo? Pero resulta que alfa más beta, eso sí ya lo sabemos, mide 90 grados, ¿no es cierto? Entonces yo puedo afirmar aquí, puedo decir alfa más beta es igual a 90 grados. Muy bien, pero también sabemos que este ángulo más este ángulo de acá que le voy a poner X, también tiene que sumar 90 grados, ¿no es cierto? Entonces diré, ya, ok, este es de 1, pero ¿qué pasa con alfa más X? Alfa más X también debe sumar 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces, de acá, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es de que beta tiene que ser igual a X, obligatoriamente. ¿Ven? Entonces, listo. Ya me deshice de esta X, ¿no? Ahora ya sé que esa X vale beta. Entonces lo cambio, borro acá, o lo voy a dejar ahí nomás. ¿No? Ya sabemos de que esto es beta. Entonces, esto de acá le vamos a poner, esto de aquí es beta. Listo. ¿Qué pasa con este ángulo de acá? Bueno, beta más este ángulo de acá debe sumar 90 grados. Por lo tanto, por conclusión, por esta misma conclusión, el de acá me dirá alfa. Y listo. Ya está. No era necesario demostrarlo, pero bueno, igual, había que demostrarlo matemáticamente que estos dos triángulos son iguales. Entonces, esto de acá igual a esto de acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, si son triángulos iguales, significa que el área 1, el área de 1, tiene que ser igual al área de 2. Ah, muy bien, entonces estas dos áreas son iguales. Y si son áreas iguales y el área de todo el rectángulo es B por A, yo lo único que tengo que hacer es dividirla entre 2, ¿o no? Entonces yo puedo decir que el área del triángulo 1 va a ser igual al área del rectángulo base por altura entre 2. Y ahí tengo la fórmula del triángulo. Ya, ahí tengo la fórmula del triángulo. ¿Había que demostrarlo? Sí, pues había que demostrarlo, ¿no? Porque tenemos que estar seguros de las cosas que nos dicen y no solamente porque me lo dicen, ¿no? ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Profesor, esa es la tarea que dejó, ¿no? No. Estamos haciendo ¿No? teoría. Ah, está bien. No hemos hecho la semana pasada, el viernes hemos hecho varias. ¿Hemos hecho esto? No. No, ¿no es cierto? No, Claro. No estoy haciendo... Ah, ¿querían que resuelva la tarea? Ya, mire, déjenme explicar todo esto. Si nos quedan unos 15 minutos o 20 minutos al final, resolvemos la tarea, ¿ya? Creo que sí tiene razón, debía haber empezado por ahí. Ya, pero ya estamos aquí. Avancemos primero todo esto y después al final dejamos unos 15 minutos para poder resolver la tarea. ¿Listo? Muy bien, entonces ya tenemos el área de un triángulo. ¿Ok? Ya tenemos el área del triángulo. Pero me parece raro que nadie pregunte. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Está claro o hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Ah, chicos? Todo claro, profe, está bien. Te entiendo. A ver, ¿por qué está claro? Porque solamente porque yo se los digo. Miren, les voy a decir por qué. Miren. No tienen que creerme, chicos. Yo los puedo engañar muy fácilmente. No me crean. Tienen que convencerse de que lo que yo estoy diciendo es cierto. Miren, les voy a explicar por qué. Miren, voy a volver a dibujar el mismo triángulo, el mismo rectángulo. Parecido, pues, ¿no? Ok, parecido. Entonces, a ver. Ya, entonces trazamos el mismo rectángulo. ¿Ya? El mismo rectángulo. Este lado es B, esto de acá es A, esto es B, esto de aquí es A. ¿Listo? Y
yo quiero colocar dentro de ese rectángulo un triángulo. Bueno, ya sabemos que el área es base por altura entre dos, pero tenemos que demostrarlo también. Pero yo quiero colocar dentro de ese triángulo, de ese rectángulo, cualquier triángulo. Un triángulo escaleno que tenga los tres lados diferentes. Acá no, pues acá estoy poniendo dos triángulos igualitos, así es fácil, así cualquiera demuestra, pues es muy fácil demostrarlo, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo dibujo así? A ver, algo así. Y así. ¿Ya? ¿Ven? Y quiero hallar el área de este triángulo de acá. ¿Quién me garantiza que este triángulo es la mitad del rectángulo? A ver. Chicos. ¿Nadie? No sé, profesor. Ah, no sé. No sé. ¿Ven? Entonces, por eso les digo, no crean todo lo que les digan. O sea, hay que demostrarlo. ¿Ya? A ver, ¿qué cosas sí sabemos? Sí sabemos que este es un rectángulo. Muy bien. ¿Qué cosa más sabemos? Que este lado es igual al de acá, que el de acá es igual al de acá. Pregunta, ¿conocemos la altura de ese triángulo? Sí, ¿no es cierto? Porque si yo trazo Sí. una altura acá, ¿será igual al lado A? ¿Sí o no? A ver. Yo creo que ahí sí todos pueden creer. Entonces voy a borrar este numerito. Ya, entonces, si yo trazo la altura, ¿no? Trazo la altura aquí, algo así lo voy a trazar. ¿No es cierto? Entonces, ahí sí 90 grados es la altura que necesitamos, H, y esto es lo que queremos hacer, todo, ¿no? El triángulo grandote. Ok. Muy bien, entonces, yo necesito saber cuánto vale H para poder hallar el área del triángulo. Pero como todo esto de acá es un rectángulo, entonces fácilmente podemos deducir que H es igual a A. Listo. Para demostrar que lo que hemos dicho es cierto, vamos a partir al revés. ¿Ya? Voy a hallar ahora el área del rectángulo. Vamos a hallar el área del rectángulo. Por favor, aquí traten de seguirme. Ustedes están en cuarto de secundaria, entonces tienen que seguirme, ¿ya? Miren, vamos a calcular el área del triángulo 1, el área del triángulo 2, el área del triángulo 3. ¿Ya? Vamos a hallar esas áreas. Pero no cada una, sino lo que voy a hacer es la suma de las tres áreas, de estos tres triángulos, es el área del rectángulo, ¿o no? O sea, es decir, si yo digo, el área del rectángulo va a ser igual al área 1 más el área 2 más el área 3. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque encajan exactamente en los tres. Resulta que la altura de los tres triángulos es la misma. Por ejemplo, del triángulo 2, su altura es A. ¿Ven? Del triángulo 3, su altura es A. Es decir, la altura de los tres triángulos es la misma. La base es lo que es diferente, ¿no es cierto? Ahí sí tenemos que estar bien seguros, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, vamos a partir del triángulo 1, ¿ya? Entonces decimos el triángulo 1. El triángulo 1. ¿Cuál es su área? Bueno, si yo estoy asumiendo que esto es cierto, entonces en el momento de sumar las tres áreas de los triángulos, me debería dar el área del rectángulo, ¿o no? Muy bien, entonces decimos, yo digo, el área del 1 es base por altura entre 2. Estoy asumiendo de que esto es cierto, pero debo demostrarlo, debo hallar, al final, debo llegar a esto de acá. Debo llegar. Si logro conseguir eso, significa que está correcto. ¿Ya? Entonces diré, el área 1 es base multiplicado por altura entre 2. Pero como la altura es igual a A, entonces diré, esto es base por altura entre 2. ¿Ok? Vamos uno. ¿Ya? Pero todavía falta demostrar todo lo demás. El área de 2.
no conozco la base, no conozco su base. Entonces a esto de acá le voy a poner X, porque no lo conozco, pues. ¿De acuerdo? Pero este otro tramo de acá, esta partecita de acá, ¿cuánto mide? Porque necesito... B menos X. Muy bien, muy bien. Todo menos X. Es decir, esta partecita de acá mide B menos X. Esa es la base del tercer triángulo. Y la base del segundo triángulo es X. Ahí no puedo hacer nada. Entonces dije, el área del segundo triángulo es igual a la base X multiplicado por la altura, que de frente ya le puedo poner A, entre 2. Listo. Ya tengo el área del segundo, pero no conozco X y no tengo por qué conocerlo. No me interesa. Yo quiero hallar otra cosa diferente. Quiero hallar el área del rectángulo. Entonces decimos, el área 3, ¿qué cosa es? Es base, pero resulta que la base es B menos X. Entonces pondré aquí paréntesis, B menos X multiplicado por la altura, que vale A, y todo esto dividido entre 2. Acá tengo un problema, porque tengo una resta. Entonces vamos a aplicar la propiedad distributiva. Voy a multiplicar esta A por esta B, esta A por esta X. ¿Qué cosa me va a dar? Me va a dar B por A, ¿no es cierto? Menos, este menos de acá, X por A. X por A. Y todo esto dividido entre 2. ¿De acuerdo? Bien, a ver, sigamos. El área 3, ¿a qué va a ser igual? Esta resta yo no puedo separar en fracciones homogéneas, ¿sí o no? Entonces voy a separarlo. B por A entre 2. B por A entre 2 menos X por A entre 2. X por A entre 2. Ok, chicos, me faltó espacio. ¿Qué cosa voy a hacer ahora? Miren, lo único que me falta hacer es sumar área 1 más área 2 más área 3. Si yo logro conseguir demostrar que esta área es igual a la de acá, significa que todo lo que hemos hecho es correcto y que esta área sí es la de un triángulo cualquiera. ¿Ya está? A ver, vamos a ver. No sé si ya copiaron esto para poder hacerme un poquito de espacio aquí. ¿Sí? ¿Copiaron? Ya, voy a borrar esta parte de acá, ¿ya? Voy a borrar esta parte de acá porque lo que quiero es hacerme un poquito de espacio para terminar esto de acá nomás. Ya voy a dejar esto y voy a borrar esta parte de acá, ¿ya? ¿Listo? ¿Borramos? ¿Chicos? Ok, borramos. Bien, entonces decimos lo siguiente, el área del rectángulo es A1 más A2 más A3, ¿no es cierto? Entonces decimos el área del rectángulo va a ser igual. Área 1. Ya. El área 1 ya hemos dicho que es base por altura entre 2 porque lo hemos visto, ¿no? Ahí está. Base por altura entre 2. Entonces ponemos acá base por altura sobre 2. Listo. Ahora le sumamos a eso el área 2. Pero el área 2 es X por A entre 2. Más X por A entre 2. Más el área 3. Pero el área 3 es B por A entre 2 menos X por A entre 2. Más B por A entre 2 menos X por A entre 2. X por A entre 2. ¿Listo? Como observamos, el X por A entre 2, acá es positivo, acá es negativo, simplemente se eliminan, ¿no es cierto? Esto de acá se va y esto de acá se va. ¿Qué cosa me queda? Me queda solamente que el área del rectángulo va a ser igual a B por A sobre 2 más otra vez B por A sobre 2. Al sumar esto me va a dar
2 veces b por a, todo esto dividido entre 2. El número 2 se elimina y me queda finalmente que el área del rectángulo es igual a b por a. Ahí está. ¿Ven? Quiere decir entonces que la hipótesis de partir que un triángulo cualquiera, un triángulo escaleno, es b por altura entre 2, es correcto. Porque al sumar todas las áreas de los 3 triángulos, ¿no es cierto? Lo que me está dando es el área correcta de un rectángulo. Entonces, con eso estamos demostrando que el área de cualquier triángulo va a ser base por altura entre 2. Ok, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió? Profesor, yo tengo una pregunta Te escucho. que no he entendido. Dime. ¿De dónde salen dos? Es que ¿De no puedo dónde entender sale? ahora. ¿Te refieres a este 2? Ajá, ese dos. Ya. Lo que pasa es que acá demostramos. A ver, ya, perfecto. Ya lo había borrado, pero no importa. Acá mismo lo podemos demostrar. Mira, nosotros partimos de lo siguiente. Dijimos de que este es un rectángulo, ¿no es cierto? Cuya área es base por altura, ¿no es cierto? Base por altura. Esta es la altura, base por altura, es el área de todo el rectángulo. ¿Y qué hicimos? Y trazamos una diagonal, esta diagonal que está ahí, para poder dividir al rectángulo en dos partes iguales. Esas dos partes resulta que son triángulos, ¿no es cierto? Triángulo, triángulo. Muy bien, pero teníamos que demostrar que esos triángulos eran iguales. Entonces, lo que hubo aquí, lo que hice aquí, fue demostrar que esos dos triángulos eran iguales. Como son dos triángulos iguales, significa que si yo divido por la mitad al área, lo que me está saliendo es el área de este triángulo o de este acá que son iguales, no, todo entre dos. ¿Por qué? Porque es la mitad. Entonces, aquí abajo salió lo siguiente. Salió que el área 1, ¿no es cierto? O el área 2, que es lo mismo, era igual a base por altura entre 2. ¿Ves? Entonces, como esto es un triángulo, el de acá también es un triángulo, y eso es base por altura entre 2, había que demostrar, porque esto es un triángulo rectángulo, había que demostrar que esa fórmula sirve para cualquier triángulo, ¿no es cierto? Por ejemplo, para este de acá. Entonces partimos de ahí, partimos de la hipótesis para poder llegar a la conclusión, a la primera conclusión. Entonces, ¿qué hago aquí? Acá tengo dos triángulos rectángulos, ¿no es cierto? Solo que están volteados. Acá hay un triángulo rectángulo, acá está el otro triángulo rectángulo. Pero este de aquí no es rectángulo. El triángulo que está en medio es cualquier triángulo. Entonces, ¿qué hago? Parto de esta hipótesis, ¿no? Para demostrar que el área del rectángulo es base por altura. O sea, hacemos al revés. Entonces, el área del rectángulo, ¿qué cosa es? El área 1 más el área 2 más el área 3. Pero yo estoy partiendo de acá. Por esa razón es de que ponemos base por altura entre 2. Todo entre 2, ¿ves? El área 2, base por altura entre 2. El área 3, base por altura entre 2. Siempre entre 2, porque el área de un triángulo es base por altura entre 2. No sé si esa era tu pregunta. ¿Quedó más claro? Sí, profesor, esa era mi pregunta. Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Me avisa, por favor, para poder borrar. Muy bien, borramos entonces, ¿ya? Borramos. Ya voy a borrar todo. ¿Ya puedo borrar todo, chicos? No, profe, un ratito. Ok, ok.
¿Ahora sí? ¿Listo? ¿Ahora sí? Entonces, lo único que tenemos que ir definiendo, chicos, acá es nada, cómo aplicar esta fórmula cuando se presentan triángulos en forma diferente, ¿ya? O sea, de la forma como lo hemos estudiado la semana anterior, ¿no? ¿Qué pasa con un triángulo isósceles, equilátero, rectángulo? ¿Qué ocurre ahí? ¿Ya? Ahorita vamos a ver. Ahora sí puedo ir borrando, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Copiaron? Sí, profesor. Ok, vamos borrando. Vamos a borrar todo. Bien, entonces ¿qué pasa cuando tenemos diferentes tipos de triángulo? ¿No? Entonces, por ejemplo, tenemos un escaleno. ¿No? Ya vamos a ir colocando ahora las áreas tal cual como ya lo conocemos. Entonces, ¿qué pasa con el escaleno? El escaleno es un triángulo cualquiera, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Lo hacemos rápido nada más, ¿no? Entonces, en este triángulo escaleno trazamos esta altura, ¿no es cierto? Esto de acá es 90 grados, esto va a ser H, y esto de acá, todo, va a ser la base B. Por lo tanto, el área es igual a base por altura entre 2. Eso ya lo sabemos, porque justamente eso es lo que hemos demostrado, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tenemos un isósceles? Cuando tenemos un isósceles. No, en un isósceles, ¿no es cierto? Tenemos dos lados iguales, ¿no es cierto? Dos lados iguales. Acá trazamos la altura, ¿no es cierto? Algo así. Esta es la base B, ¿no es cierto? Esta es la altura. Y acá tenemos H. Igual, ¿no es cierto? No hay ninguna diferencia, que sea un escaleno o un isósceles, el área, o en cualquier triángulo, el área va a ser base por altura sobre 2. Pero ¿qué pasa si tenemos un triángulo, antes de hacer eso? Vamos a hacer, ¿qué pasa si tenemos un triángulo obtusángulo? Obtusángulo. ¿Qué cosa era un triángulo obtusángulo? ¿A ver quién se acuerda? Lo voy dibujando, ¿verdad? Aquel que tiene un ángulo mayor a 90 grados, ¿no es cierto? Algo así. ¿Sí o no? Entonces, este de aquí viene a ser la base. ¿Y qué hago con la altura? ¿Cómo hacemos con la altura? Acá no hay problema. Acá tampoco hay problema. ¿Qué hacemos con la altura? Se traza afuera. Se va a trazar afuera, ¿no? Ya lo vimos la semana pasada. La semana pasada vimos las alturas que se intersectan en un solo punto, cae afuera. No hay problema, es lo mismo. Por eso es de que lo utilizamos en el área. Entonces simplemente prolongamos este lado. Prolongamos este lado. Y afuera trazamos la altura. Esta de acá. ¿No? Esta de acá. Esta es la altura, H. ¿Ya? La base no es todo esto, la base es hasta acá nada más, hasta acá, lo estoy remarcando bien. Esa es la base. El área de este triángulo
va a ser igual a base por altura sobre 2. No importa que la altura caiga fuera del triángulo, no pasa nada. Lo calculamos, la altura es solamente este pedacito, no todo, solamente este pedacito. Profesor, Te escucho. profesor, una pregunta, ¿qué dice de escalenos abajo? No se le nota muy bien el otro. Sí, ahí, profesor, ¿qué dice ahí? ¿Me puede leer, por favor? Isósceles. Isósceles, ya puede ver. Isósceles, sí, disculpen que tengo mala letra. Te dice isósceles, ¿ya? Este de acá, isósceles, es cuando tenemos dos lados iguales, ¿no? Dos lados iguales. ¿De acuerdo? El obtusángulo, cuando hay un ángulo mayor a 90 grados, ¿no? Esto de acá es un ángulo mayor a 90 grados. Entonces, en ese caso, la altura cae fuera del triángulo, ¿no es cierto? Muy bien. Y creo que no es necesario hablar del triángulo rectángulo, ¿no? De todos modos lo ponemos triángulo, rectángulo, así, rectángulo, donde sí hay alturas, ¿no? Bueno, como todo triángulo, solo que estas alturas son los mismos lados, ¿no? Y eso ya lo conocemos, ¿no? Algo así. Entonces, si yo tengo que esto de acá es B, esto es A y esto es C, pues el área de un triángulo rectángulo va a ser B por A sobre 2, que es lo que hemos visto en la demostración, ¿no es cierto? Entonces, nada más, acá no hay una altura H, ¿no? No es una altura H, es el mismo lado, el mismo cateto del triángulo rectángulo viene a ser la altura. Cualquiera de los dos lados es altura. A por B, B por A es lo mismo. Bien. He dejado para el final, ya hemos hecho escaleno, isósceles, obtusángulo, rectángulo. Estoy dejando para el final el triángulo que es el más conocido y que sin embargo nos va a dar alguna dificultad en cuanto al área, porque muchas veces nos dan solamente un lado nada más y nos piden calcular el área. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Hay tiempo? ¿Ya puedo borrar acá? Sí, ¿no? Ok. Sí, profesor. Ok, muy bien. Borramos entonces. Ok. Entonces, miren. El triángulo que nos falta es el triángulo equilátero. ¿Ya? El triángulo equilátero. Voy a colocar acá equilátero. ¿Por qué razón se separa? Porque en este triángulo no necesitamos conocer la altura. No necesitamos que nos den, mejor dicho, no necesito que me den como dato la altura para hallar el área. A veces nos dan solamente un lado nada más. Solamente un lado. Entonces nos dicen el triángulo equilátero, ¿no? Algo así, ¿no? Más o menos. ¿Listo? Entonces el triángulo ABC nos dicen que este lado de aquí vale como B. Le voy a cambiar de letra, ¿ya? Porque en otro salón hice lo mismo y se equivocaron con la... Le voy a poner A, ¿ya? O le voy a poner mejor L. Ahí está, mejor le ponemos L. Todos los lados miden L. Este de acá también mide L. ¿Ya? Y acá trazamos la altura. Ya está, esta es la altura. ¿Qué resulta en este triángulo, chicos? Resulta que en este triángulo sí conozco un ángulo. Conozco este ángulo de acá. Conozco el de aquí. Conozco el de arriba. ¿Cuánto mide? Dijimos 60 grados. Porque en un triángulo equilátero sus tres lados son iguales y también sus tres ángulos son iguales. Si deben sumar 180, cada ángulo mide 60. Perfecto. Entonces yo quiero hallar esta altura H. Quiero hallar esta altura H. ¿De acuerdo? Pero resulta que este otro ángulo de acá
mide también 30. Bueno, me estoy adelantando, ¿ya? Me estoy adelantando. Pero después vamos a ver cuál es la forma más rápida de hacerlo. Acá. Resulta que como este es un triángulo equilátero, la altura trazada, es lo que hemos visto la semana anterior, es altura, mediana, mediatriz, es todo, ¿no es cierto? Bisectriz también, es todo. Como es mediana y es mediatriz, entonces significa que este lado de acá es igual a este lado y por lo tanto viene a ser la mitad de este lado, será L medios. Ahí empiezan los decimales, las fracciones, ¿qué quiero decir? Muy bien, ¿cómo calculo H? Pitágoras. Exactamente. Entonces, como ya conocemos este lado y conozco este otro lado, porque esto vale L y esto vale L medios, entonces simplemente utilizo Pitágoras para poder hallar H. Entonces decimos, el cuadrado de los catetos, no por Pitágoras, decimos H al cuadrado más L medios al cuadrado, L medios todo al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, pero la hipotenusa es L al cuadrado. Elevamos al cuadrado, entonces decimos aquí H al cuadrado más L medios al cuadrado será L cuadrado sobre 2 al cuadrado, que es 4, y esto es igual a L al cuadrado. Este L cuadrado entre 4 que está sumando lo voy a pasar a restar, entonces me va a quedar H cuadrado, que va a ser igual a L cuadrado menos L cuadrado entre 4. ¿Listo? Ya prácticamente ya tenemos la altura, ¿no? Muy bien. Efectuamos esta resta. Acordémonos que este L cuadrado tiene denominador 1, por lo tanto es muy fácil hallar esa resta, ¿no es cierto? Como un denominador 4. 4 viene aquí. Ahora en aspa, ¿no es cierto? 4 por L cuadrado, 4L cuadrado y 1 por L cuadrado menos L cuadrado. Por lo tanto, acá me está saliendo 4L cuadrado menos L cuadrado, 3 veces L cuadrado sobre 4. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, yo no quiero H cuadrado, yo quiero H. Por lo tanto, este cuadrado pasa al otro lado como raíz. Me va a quedar H igual a la raíz cuadrada. ¿De quién? De 3 por L cuadrado sobre 4. ¿Ven? Ahora, cuando tenemos la raíz cuadrada de una multiplicación, 3 por L cuadrado y una división, yo puedo sacarle a cada uno de ellos, por la propiedad distributiva, puedo sacarle raíz, ¿no es cierto? A cada uno de ellos. Entonces acá diremos que H es igual a ¿qué cosa? La raíz de 3 multiplicado por L cuadrado. Al sacar la raíz cuadrada de L cuadrado me queda solamente L, y todo esto dividido entre la raíz de 4, que viene a ser 2. Listo. Ya tenemos la altura. La altura es raíz de 3 entre 2 por L. ¿No? La raíz de 3 entre 2 por L. Eso es la altura. Ya está calculado. ¿Qué cosa me falta hallar? El área. El área, entonces, ¿a qué va a ser igual? A la base que es L, la base L, multiplicado por la altura, pero la altura es raíz de 3 por L sobre 2. Pero todo esto dividido entre 2, ya sabemos, el área es todo entre 2. Listo. Ahora sí, el área total, el área del triángulo, ¿a qué va a ser igual? Raíz de 3, este 2 se multiplica con este 2 de acá, va a ser 4, ¿no? Entonces tenemos arriba raíz de 3 entre 2 por 2, 4, multiplicado L por L, L cuadrado. Ahí está. Esta área es el área de cualquier triángulo equilátero. Triángulo equilátero. El área es... Entonces, como ustedes se dan cuenta, no necesito calcular la altura. O sea, si ya conozco el área, solamente necesito un lado nada más. Un lado, y con un lado
ya puedo hallar el área directamente, ¿no es cierto? Supongamos que el área mide, el lado vale 2. 2 al cuadrado 4. 4 entre 4, 1. Por la raíz de 3, y el área será igual a raíz de 3. Supongamos que el lado valga 5. 5 al cuadrado 25. 25 por la raíz de 3 entre 4. Ya, eso sería el área. Solamente necesito conocer el lado de un triángulo equilátero. Solamente triángulo equilátero. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta? Cópialo, por favor. Lo que quiero es borrar voy a borrar esta parte de acá, ¿ya? Yo lo copié, profesor, lo copié en mano. Perfecto. ¿Todo ya copiaron, chicos? Muy bien. Si ya copiaron todo, voy a borrar esta parte de acá, ¿ya? Vamos a borrar. Listo. A ver, ¿por qué estoy borrando solamente esa parte? Porque me da flojera hacer todo esto. Me da flojera hacer todo esto y hacer todo esto, solamente para llegar a una fórmula que la verdad sí ayuda, pero imagínense, vamos a estar recordando un montón de cosas, ¿no? Mejor es recordar, no es tan difícil recordar lo siguiente, ¿no? Y vamos a poner aquí triángulos notables. Triángulos notables. Les hablé lo del rincón del vago. A ver, para todos, ¿ya? En internet hay una página que se llama el Rincón del Vago, ¿ya? Así como lo escuchan, el Rincón del Vago. No es nada malo, es todo lo contrario. En el Rincón del Vago es pura matemática, ¿no? Lo que se busca ahí es hacer resolver los problemas de la forma más sencilla posible. Buscar el camino más corto para poder resolver un problema, ¿ya? Por eso se le llama el Rincón del Vago, ¿ya? Ahí van a encontrar muchos problemas buenos, ¿eh? Para que es una muy buena página. El nombre nada más que no sé, bueno, le pusieron el Rincón del Vago. Pero ¿por qué estoy hablando de eso? ¿Y qué tiene que ver con esto? Los triángulos notables son figuras geométricas conocidas que nos permiten hacer un cálculo muy, pero muy rápidamente. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí los voy a nombrar nada más, porque ya hemos demostrado bastante el día de hoy. Entonces, ¿qué tipo de triángulos notables conocemos? Bueno, el que ya hemos visto hace un ratito, que está acá, que viene a ser el 30-60. Todos son referidos a los triángulos rectángulos, por si acaso, ¿ya? Y solamente vamos a ver el día de hoy 3 nada más, ¿ya? Entonces, un triángulo notable es el conocido como, debí colocarlo por acá, el triángulo 30-60, ¿ya? ¿Por qué se le conoce con el nombre 30-60? Porque este ángulo es de 60 y este otro de acá es de 30. Seguramente que muchos de ustedes ya lo saben. ¿Qué ocurre en un triángulo 30-60? En un triángulo 30-60, la hipotenusa es el doble que el cateto más pequeño, ¿ya? Repito, la hipotenusa es como 2K, mientras que el cateto más pequeño es como K. ¿Qué cosa es la letra K? Es una constante, porque acuérdense ustedes que los triángulos tienen diferentes tamaños, me refiero de longitud, ¿no es cierto? Yo puedo tener un 30-60 así chiquito, o puedo tener un 30-60 así. Y este será 30 y este será 60. Quiere decir que los lados son proporcionales a esto de acá, ¿no es cierto? Entonces, si por ejemplo esto mide como 10, esto mide como 5. ¿Por qué? Porque acá dice, ¿no? El doble del más pequeño. ¿Y qué pasa con el tercer lado? Es igual al lado pequeño,
multiplicado por la raíz de 3. Raíz de 3 por K. Ya está. ¿Cómo salió eso? Por Pitágoras. Ya no es necesario hacerlo. Pero esto de acá sale por Pitágoras. Y lo estamos viendo por aquí, ¿no? Bueno, ya lo borré. Ya lo borré. Pero en el desarrollo, nosotros hemos visto que la altura h sale raíz de 3 por L sobre 2. Si no, revísenlo. ¿Ya? Acá, esta altura sale raíz de 3 por L entre 2. ¿No es cierto? Es esto. Raíz de 3 por L. Como es la mitad de la hipotenusa, por eso que sale entre 2, pues, ¿no? Igual que acá, miren. ¿Ven? L, la mitad, L medios. ¿Qué cosa es h? Es el de acá por raíz de 3. Raíz de 3 por L entre 2. ¿Ven? Entonces, este es el triángulo, el primer triángulo notable conocido. Borramos. El otro triángulo conocido es el llamado 45-45. 45-45. ¿Qué cosa es 45-45? Es un triángulo rectángulo, todos son rectángulos, tienen que ser rectángulos, donde sus catetos son iguales. Algo así. Y si los catetos son iguales, significa que estos ángulos son 45 y 45. Entonces decimos, bueno, los catetos son iguales, ¿no? Entonces a este le pondré K y a este también le voy a poner K. ¿Qué pasa con la hipotenusa? La hipotenusa es raíz de 2 por K. ¿Ven? Ya está. Supongamos que esto valga 8. Este de acá vale 8, esto vale 8 raíz de 2, o raíz de 2 por 8. ¿De acuerdo? Si esto vale 5, esto vale 5, 5, raíz de 2 por 5. ¿De acuerdo? Y el último que vamos a aprender hoy, hay varios más, pero los más importantes son el de acá, que es el 37, 53. Ese es un ángulo medio raro, ¿ya? Pero sin embargo es el triángulo que más se utiliza. A ver, ¿cómo es el 37-53? Es algo así. Ok, ¿ya? Donde el ángulo más pequeño es 37, y el otro ángulo es 53, obviamente el de aquí es recto. ¿Por qué es tan conocido este triángulo? Porque sus lados proporcionales son como siguen. Este es 3K, este de aquí es 4K y el de aquí es 5K. Es muy fácil, es muy fácil. 3K, 4K, 5K. Entonces, por ejemplo, si yo digo que la hipotenusa vale 30, ¿cuánto medirá este lado? ¿Quién me dice? Supongamos que es 15. 15. ¿cuánto? 15. 15. Claro que sí, ¿no es cierto? Perdón, a ver, yo me equivoqué. A ver, otra vez. Ya, digamos que esto de acá valga 30. 30. ¿Cuánto vale este lado? 15. 10. 15. Miren, si es que esto vale 30, significa 24 porque K es 6. 6. ¿Cuánto vale esto? 24. 24. Y el de aquí será 3 por 6, esto me dirá 18. Entonces nuestro triángulo será 18, 24, 30. Eso significa, por ejemplo, a ver, otro ejemplo. Ahí terminando, porque creo que había que hacer la tarea. Wow, ya, está bien, está bien. Entonces, ¿qué pasa si este lado de acá? Ya. ¿Qué pasa? Vamos a hacer la parte mejor, ¿ya? Listo. 37, 53. ¿Ya? ¿Qué pasa si este lado de acá, el de acá, vale 15? No, ese no, ya lo hice, creo. Ya, que valga 21. Este lado de acá vale 21. Este de acá vale 21. ¿Cuánto valdrá el de acá? 28. 28. 28. No, 27. ¿Cómo que 27? Mira, ¿Por ¿cuánto qué? vale K? 3, un número multiplicado por 3 que me dé 21. 7, ¿verdad? K es igual a 7. Entonces acá tengo que multiplicar 4 por 7.
4 por 7 me da 28. Y acá tendría que multiplicar 5 por 7. 5 por 7 me da 35. 35. Claro, ¿ven? Es muy fácil. Entonces con el 37,53 es muy fácil calcular los tres lados. Basta con que me den un solo lado, ya puedo hallar todo, puedo hallar perímetro, área, todo. Igual ocurre con estos dos triángulos. ¿De acuerdo? Muy bien. Si me hubieran dado esto primero, esto de acá ya es demasiado sencillo. ¿No es cierto? Ya no hubiera tenido que hacer todo este trabajo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Miren. A ver. Primero digo, este triángulo es un 30-60. Ah, perfecto. Si es un 30-60 y esto mide L, este mide la mitad. Pero el de acá, busco aquí, ¿no? ¿Qué dice? El de acá multiplicado por la raíz de 3. ¿Ven? Entonces, esto significa que me dirá raíz de 3 por L entre 2. ¿Ven? K, acá también, ¿ven? La constante K, la constante multiplicado por la raíz de 3. Ya ven, ya hay la altura. Entonces, ¿cómo hallo el área? Digo, el área, ¿a qué va a ser igual? A la base, L, multiplicado por la altura, raíz de 3 por L entre 2, todo entre 2. Listo. El área va a ser igual a la raíz de 3 sobre 4 por L cuadrado. De frente, dos pasos y terminamos el problema. Esa es la importancia que tienen los triángulos notables. Hay otros más, pero la verdad, estos tres son los más importantes. Son los más importantes. Lo que tenemos que conocer, como debe ser así, de memoria, aunque no me gusta a mí memorizar nada, pero es bastante útil estos triángulos notables. Ok, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? ¿Está fácil? Sí. Perfecto. Bueno, lo prometido es deuda. Alguien me pidió que resuelva las tareas. Déjenme buscar. Mientras termine de copiar, ya termine de copiar, por favor. Mientras voy buscando. A ver, ¿dónde está lo de la tarea? Ya está, profesor. Ah, ¿ya está? ¿Ya copiaron? Ya, Sí, yo lo copié en mano. perfecto. A ver, un ratito. Estoy buscando la tarea que le dejé. Acá la tengo, creo. No, esto no es. Un segundito, un segundito. ¿Dónde está la tarea que le dejé? Se me fue acá. Ya la encontré, ya la encontré. Un ratito. Listo. Ya, entonces si ya terminaron, para borrar, por favor. Antes que nos den la hora. Vamos a borrar, ¿ya? Ustedes escriben en internet triángulos notables y les va a aparecer una lista no son muchos, la verdad, son creo que 6 por ahí, pero con esto es suficiente, ¿eh? Con estos 3 es suficiente. Bien, a ver, voy a hacerlo rápido para que no me gane la hora, ¿ya? Lo voy a hacer a pulso nomás porque si no... A ver, me dan lo siguiente, ¿no? Me dan un puente, ¿no? Y en ese puente empiezan a dibujar así, ¿no? Esta parte de acá, ¿cuántos son? 1, 2, falta uno más. Ya, ok, esta parte de acá así. Así está, ¿no es cierto? Y me dicen que todas esas cuerdas son iguales, ¿no? AB es igual a BC, no, las distancias que están abajo. Ya, estas distancias de acá son iguales, ¿no? Es A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F y G. ¿Ya? Estas distancias son iguales, ¿no? Todas son iguales. Listo. ¿Qué más me dice el problema?
Me dice, un puente sujetado mediante cables de los puntos A, B, C, tal, ya. Soy igual. Si el cable AP mide 15 y PF mide 3x menos 6, calcular X. Eso era lo más sencillo, ¿no? ¿Qué más me dicen? Este es el punto P. Acá es el punto P. ¿Qué me están diciendo? Este cable AP vale 15 y el cable de acá, el PG, vale X menos 6, creo. No, 3X menos 6, ¿no? 3X menos 6. Piden hallar X. Esto era muy sencillo porque simplemente si estas distancias son las mismas, ¿no es cierto? Acá tenemos en el centro este que es un triángulo rectángulo, una perpendicular. Entonces, si estas distancias son las mismas, significa que este triángulo, el grandote, ¿no es cierto? El APD es igual al PDG, ¿no es cierto? Por lo tanto, concluimos que 3x menos 6 es igual a 15. Todo lo que había que hacer. El 6 pasa a sumar, me queda 3x igual a 21. El 3 pasa a dividir, me queda que x es igual a 7. ¿Ven? Así de rapidísimo. ¿Qué más me piden? Un ingeniero observa que el ángulo QPD, ok, es 20 grados. Calcular, ok, ya, acá. ¿Qué cosa en la segunda pregunta me dice que este ángulo de acá, el triángulo, ¿dónde puse? ¿Por qué he puesto D? Ah, ya, es Q, no es D. Esto de acá es Q. Y acá ponen D, E y F. Ahora sí, ya. Entonces me dice, este ángulo de acá vale 20 grados. Es lo que me dice. Y me piden hallar este ángulo de acá. ¿No? Este ángulo de acá que no conozco. ¿Cómo lo hallo? Otra vez lo mismo, ¿no? La misma lógica que en el primer caso, ¿no? Digo, este lado es igualito al de acá. Esta es la altura. Por lo tanto, este triángulo CPD es un triángulo isósceles, ¿no es cierto? Este lado es igual a este lado. Por lo tanto, estos dos triángulos son iguales. Significa que si esto vale X, el de acá también vale X. Ya está. Ahora he pasado este ángulo para este lado y ahora tengo este triángulo rectángulo, ¿no? El triángulo PQD. Es un triángulo rectángulo. Si es que es un triángulo rectángulo, significa que la suma de los tres ángulos es 180. Entonces de acá ya es 90. Por lo tanto diré, en conclusión, que el ángulo X de acá, ¿no? Más, le voy a poner otro nombre, ¿ya? Alfa, para que no se confunda con esta X de acá. Alfa. Ok, este de acá será también alfa y este de acá también será alfa. Listo. Entonces, que alfa más 20 grados es igual a 90. Por lo tanto, alfa, el 20 pasa a restar, es igual a 70 grados. ¿Ven? Esa fue la primera pregunta. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Era bien simple, la verdad. Estaba fácil. Claro que sí. Muy bien, pasemos a la pregunta 2, ¿no? Acá, la pregunta 2, acá, la pregunta número 2, nos da un triángulo cualquiera y nos ponen una mediatriz. Me ponen una mediatriz. Entonces, me dan un triángulo cualquiera, ¿no? De esta forma, algo así, de esta manera, ¿no? Me dicen que este ángulo de acá mide 100 grados, el ángulo de aquí mide 40, creo, no, 60 grados. Me trazan una mediatriz por acá, ¿ya? Algo así. Y este ángulo de acá es alfa. Me piden hallar ese ángulo alfa, ¿ya? Y listo, y nada más. Pero esto es mediatriz, ¿no? Esto es un triángulo rectángulo. Perdón, forma un ángulo de 90 grados. ¿Qué es lo que había que hacer aquí? Era bien simple, miren. Primero, el triángulo grandote, conozco dos de sus ángulos. Esto mide 100, y de acá mide 60, creo, ¿no? 100 y 60. Entonces, simplemente bastaba con conocer este ángulo de acá. ¿Sí o no? 100, 60, por lo tanto este de acá, ¿cuánto medirá? Lo voy a poner con otro color.
Como los tres ángulos tienen que sumar 180, y acá ya estoy sumando 160, ¿cuánto me falta para llegar a 180? Pues me falta 20. ¿Ven? Ya está. Ahora me voy a este triángulo de acá, o simplemente alfa, y ahí ya lo sacamos, porque alfa, ¿qué cosa es? Alfa es un triángulo externo a este triángulo rectángulo, pero el de acá ya lo conozco, esto vale 90, ¿sí o no? Eso significa entonces de que este alfa, ¿qué va a ser igual? A la suma de estos dos ángulos, 90 más 20, es decir, 110. Eso es una forma. Otra forma de hacerlo, calcular el ángulo de acá. Si es que esto vale 20, el ángulo de acá tiene que ser lo que le falta para llegar a 90, es decir, 70. Ya está. Y alfa más 70 tiene que ser 180. Entonces, ¿cuánto sale? 110. ¿Ven? Así nada más de sencillo. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Por acá voy haciendo la tercera pregunta. A ver, ¿qué me dice? Es un triángulo cualquiera otra vez. Cuando decimos un triángulo cualquiera se refiere a un triángulo escaleno, ¿no? Ya, ok, me dan un triángulo cualquiera. A ver, ¿cómo decir? Así. ¿Ya? Ahora me trazan aquí la altura. Ese ruido es del vecino que molesta hace varios días. Ya, ok. Me dicen que el ángulo A vale 70, 60. Ok. Esto de acá vale 70. Este es un ángulo recto. Esto de acá vale 60. ¿De acuerdo? Este ángulo de aquí es alfa. Y este ángulo de aquí es beta. ¿Qué me piden hallar? Me piden hallar alfa más beta, ¿no? Esto es lo que me están pidiendo hallar. Bien fácil, ¿no es cierto? Acá tengo un triángulo rectángulo. El de acá. Por lo tanto, alfa más 70, ¿cuánto debe ser? 90, ¿no es cierto? Alfa más 70 es igual a 90. Y este 70 más este alfa, 90. Por lo tanto, alfa suma 20. Ya está. Acá también lo mismo. Otro triángulo rectángulo, ¿ven? Beta más 60 tiene que ser 90. Beta más 60 tiene que ser igual a 90. El 60 pasa a restar. De acá me sale que beta es igual 90 menos 60, 30. Como nos pide sumar, sumamos, ¿no? Alfa más beta, 20 más 30, 50. No me voy a cansar de decirles, chicos, de que siempre pongo preguntas sencillas. Nunca pongo preguntas complicadas. A veces se me pasa la mano, ¿no? Demasiado sencillas también. Ok, voy a borrar esta primera pregunta. Yo creo que ya me imagino que todos lo han hecho. Estoy corriendo porque nos está ganando la hora. Ok. Y la última pregunta. A ver, ¿qué dice la última pregunta? Nos dan un triángulo obtusángulo. Es un triángulo obtusángulo, ¿no? Algo así. Ya, a ese triángulo obtusángulo le trazan la altura, ¿no? Entonces alargamos esto de acá, ¿no? Se traza la altura, ¿no? Obviamente es un ángulo recto y nos dice que este ángulo es 45, el de acá es 45, el de acá es alfa, ¿no es cierto? Y el otro triángulo mide 15 grados, ¿ya? El de acá mide 15 grados. Ya está. Y me piden hallar el ángulo alfa. Sencillo, ¿no es cierto?
Observamos el triángulo rectángulo de acá. Este triángulo rectángulo. ¿Ya? La suma de los ángulos interiores, ¿no? Este de acá más este de acá, tiene que ser 90 grados. Es decir, si yo sumo alfa más 45, que es este ángulo de acá, le sumo 15, esto me tiene que dar 90 grados. ¿Ven? Esto de acá es 60. Lo paso a restar y me queda que alfa es igual a 90 menos 60, 30. Más me he demorado en dibujar que en resolver. Ok, chicos. ¿Alguna pregunta? No, profesor. No, profesora. Ya ven, los que no han presentado la tarea se habrán dado cuenta lo sencillo, cuántos puntos han perdido. Felizmente han sido pocos, ¿ya? Sí veo que hay varios que la han presentado, ¿no? Pero bueno. Ok, chicos, voy a cambiar de cámara. Y me imagino que ya copiaron. Voy a ir cambiando de cámara. Bien, ¿hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos hecho el día de hoy? No me refiero a la tarea, ¿no? Porque bueno, ya me han dicho que no. Pero con respecto a lo que hemos visto el día de hoy, ¿alguna pregunta? Lo que hemos visto de áreas. Lo que quisiera, nos queda un par de minutitos. Lo que quisiera, por favor, chicos, miren, todavía estamos a mitad de año. Si ustedes ven, para todos, ya, por favor, para todos, si ustedes ven que de repente estoy yendo muy arriba, o al revés, ¿no? Puede ser que estoy yendo muy abajo, tienen que avisarme, ¿no? ¿A qué me refiero con muy arriba o muy abajo, ¿no? Como habrán notado, la teoría que se dicta no es una teoría para secundaria, pues, ¿no? Es una teoría de academia, ¿no? Entonces, si hay algo que no lo entienden, tienen que preguntar, chicos, tienen que preguntar. El hecho que sea una teoría de academia no significa que sea difícil, no significa, simplemente significa que es lo que ustedes deberían estudiar realmente en la secundaria, ¿ya? Por más que los temas sean sencillos, ¿no? El tema de áreas es sencillo, pero claro, alguien dirá, pues, para usted será sencillo. Sí, efectivamente, para mí será sencillo, pero lo que yo tengo que buscar es que también sea sencillo para ustedes, ¿no? Y por eso es de que les pregunto, ¿no? Entonces a veces